Amantes de la esférica, enamorados de la redonda galanes del balón, o simplemente gente que habéis llegado aquí de rebote, te preguntarás por qué tengo aquí este vaso, porque en el episodio de hoy hablamos de este agua de Bucarest del año 1986. Chiste malo y vamos dentro. Bueno, Dani, vamos a ver. Comenzamos fuerte. Comenzamos fuerte. Episodio fuerte. Con un chiste a la altura de este episodio, es decir, un pedazo de chiste. No se puede hacer nada mejor. Pero sí, episodio hoy, la verdad, de los que molan. Porque a priori tú lo ves y dices, ¿qué es este equipo? ¿Quién es esta gente? ¿Y qué hicieron? Para empezar, ganaron las Champions. Nada más y nada menos. Para los que no lo conozcáis. El episodio de hoy vamos a hablar del Steaua de Bucarest, equipo rumano del año 1986 y ganaron la Copa de Europa. Y episodio que viene, yo creo que cargado de todo lo que os imaginéis, porque viene cargado de anécdotas fuertes, como nos gusta a nosotros, pero además viene cargado de política, que es un tema que no se toca aquí normalmente, viene cargado de polémica, que es lo que se toca aquí todos los días sin darnos cuenta, porque todos estos equipos están llenos de locuras y, como siempre, sorpresas en el mundo del fútbol y gente que, como decimos nosotros, es inolvidable e inolvidable. Es un tema del cual toca aprender vosotros y nosotros. Incluso nosotros. Porque nos hemos quedado bastante sorprendidos con la historia de este equipo, que tiene mucha tela por donde cortar y hay que estar muy atentos para entenderlo todo bien. Exacto. Vamos a empezar, como no puede ser de otra forma, por el principio. Vamos a situarnos. Este equipo ganó la Copa de Europa, la actual Champions League, para quien esté muy desubicado, en el año 86 contra el FC Barcelona, que ya iremos a eso más adelante. Pero ¿dónde nace este equipo? Habrá que ir un poco a las raíces de este equipo para entender cómo llegan ahí. Primero de todo, contexto. Claro, exacto. Vamos un poco con el contexto. El Steaua Bucarest es un equipo que se funda después de que acabe la Segunda Guerra Mundial. Como ya sabéis, después de la Segunda Guerra Mundial, Europa y el mundo entero prácticamente queda dividida en dos bloques. En el bloque comunista y en el bloque capitalista. Como es normal, la parte de Europa del Este, todos esos países al este de Alemania, quedan situados en el bloque comunista por ejércitos y por dictaduras que controlan los países. Entonces, como os podéis imaginar, o si alguno ya lo sabe, Europa del Este siempre ha tenido mucha fama de tener muy buenos deportistas, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría. ¿Por qué? Pues porque consideraron que el deporte era una muy buena iniciativa para los ciudadanos, pues de tener un buen nivel de ejercicio físico, de tener buenas rutinas y fomentaron mucho el deporte. Primero de todo, lo que hicieron muchos países en prácticamente todos los deportes, como por ejemplo es el ejemplo de Rusia, que también lo veremos, es que asociaron los equipos deportivos a ministerios. Por ejemplo, en este caso, vamos a ver que el Steaua era el equipo del ejército. Exacto. Como podía ser que en Rusia el Lokomotiv no se parece su nombre a locomotora por cualquier cosa. El Lokomotiv se llama así porque estaba asociado al Ministerio de Transporte. Exacto. Y en este caso, imaginaos, el equipo del ejército sería el equipo que tenía prácticamente mejor entrenados a las personas, porque si los que llevas a la guerra son los que están mejor físicamente, pues imagínate a tope en un campo de fútbol. Como ha dicho Dani, el equipo se funda gracias al Ministerio de Defensa rumano, que en un principio se llamó ASA Bucarest, es decir, unas siglas que significan Asociata Sportiva Amartey Bucarest, que en rumano significa la Asociación Deportiva del Ejército de Bucarest, porque en este caso era la ciudad, pero bueno, de Rumanía, ¿no? En general. Y es un equipo que realmente este ministerio creó muchas disciplinas. Creó el fútbol, el baloncesto, natación, atletismo. Era un club, la verdad que para su época, pues muy innovador, polideportivo, porque en aquel momento no eran tan famosos los clubes polideportivos, pero como hemos dicho, de todo tipo de deportes, como podría ser ahora mismo el Barça con las secciones, que es popular por tener fútbol sala, balonmano o incluso el Benfica, que también es muy popular por ello. Pues en aquellos momentos el Steaua de Bucarest ya tenía muchas secciones, siendo el club del ejército. Exacto, destacándose por encima de todo, sobre todo porque en Europa es lo que más reinaba, el fútbol, ¿no? Y es un club que a medida que fue pasando el tiempo, pues sufrió diferentes procesos de como redefinición de identidad de alguna manera. Y que veremos que va a ser una locura total, porque iniciaremos, que ahora el Sergio lo explicará, con el cambio de nombres que tuvo el club, pero llegaremos a un punto en el cual vamos a alucinar, porque a día de hoy no está del todo claro para UEFA o Rumanía
qué club es realmente el Steaua de Bucarest, porque existen dos clubes que pueden ser el Steaua. O sea, cuidado. Lo trataremos más adelante, como tú dices. Pero sí, a partir de los años 50, es decir, se funda en el 47, pues ya en la década de los 50 empiezan a cambiarse los nombres, porque antes, en el 48, mira, estaba hablando de los 50, en el 48 nace, no es que nazca, sino que cambia el nombre a Club Sportiv Central Amartey Bucaresti. Es decir, pues el Club Deportivo Central del Ejército. En los años 50, unos cuantos años después, cambian a Casas Centrale Amartey Bucaresti, hasta que ya llegados los años 60, en el 61, nace el nombre que le ha durado más hasta su cambio de identidad, que más explicaremos más adelante, que es el CSA Bucaresti, o lo que es lo mismo, el Club Sportiv Amartey Bucaresti. ¿De dónde sale aquí? Claro, el CSA es todos estos acrónimos, porque luego acabó llamándose también, o sea, es Club Sportiv Amartey Steaua Bucarest. ¿Por qué Steaua? Steaua en romano significa estrella. Que es muy popular en muchos clubes, como por ejemplo podía ser en su momento el Estrella Roja. El Estrella Roja, todos estos países del este, vinculados sobre todo a pues esas fuerzas comunistas, pues la estrella es el símbolo representa las Fuerzas Armadas. Entonces, pues ya siendo un club del ejército, si tuvieron que ponerle un nombre aparte del nombre de la ciudad que representaba, era Estella o Steaua. Entonces, claro, de momento los clubes estaban asociados al régimen que había en aquel momento, el régimen comunista. Y vamos a saltar por un momento todo este periodo de la Champions para contaros el punto que llegamos a los 90, la Champions fue los 80. Posteriormente, el Steaua cayó el dictador Ceausescu, fue ejecutado, por lo tanto, cambió totalmente el régimen y por ello la asociación que tenían los clubes a este régimen y también a los diferentes ministerios pasó a ser un club privado con diferentes inversores, de los cuales destaca uno, del cual hablaremos más adelante. O sea, pasó a ser una empresa privada. No es como, por ejemplo, el Madrid, que tiene los socios, podría ser como un club de la Premier League, como el Chelsea o el City. Con capital privado. Exactamente, que tiene capital privado, un dueño. Pero bueno, esto es para que os hagáis una idea de la actualidad y de la historia del Steaua. Pero ahora nos vamos a centrar principalmente en la Champions del 86 y posteriormente ya pasamos a la actualidad. Exacto. ¿Cómo llegaron a esa Champions? ¿Cómo llegaron a ser campeones de Europa siendo un equipo rumano, siendo la principal novedad en toda la historia de la Champions? Porque se habían visto equipos sorprendentes, pero que un equipo rumano muy desconocido, porque no había tantas televisiones, tanto alcance de los periódicos como ahora, pues la gente prácticamente era un equipo desconocido para la gente. Pero bueno, es un equipo que se fue forjando poco a poco, que es muy joven, porque hay equipos de fútbol que nacen a principios del siglo XX. Claro, nacen en los 50. La mayoría de clubes populares nacen por allá años 1800 y mucho, 1900 y poco. Pues, y en cambio el Steaua, o sea, es un club que nace por allá a los 40, sí, que es prácticamente 50 años después de la inauguración de la mayoría de grandes clubes del fútbol. Exacto. O sea, pues para que os hagáis a la idea, nacido en el 47, en los años 60, es decir, poco más de 10 años después, ya estaban intentando competir en Rumanía, aunque con algo de irregularidad, hay que destacarlo, porque durante las dos siguientes décadas, es decir, desde los 60 hasta los 80, el Steaua solo consiguió salir campeón de la liga en un par de ocasiones. Siendo, es difícil de pensarlo porque, claro, a día de hoy quizás es el equipo mejor conocido en Rumanía, pero hasta en ese momento era un equipo que le empezó a costar, eso sí, en lo que es la Copa de Rumanía, la Copa Nacional, en eso se salieron. Era un club copero. Era su asignatura favorita, la Copa de Rumanía, porque la llegaron a ganar 9 veces en total. Y esto, para que os hagáis una idea, todo de lo que estamos hablando, por si os habéis liado antes, durante el momento en el cual seguía siendo el club del ejército. O sea, la inversión privada viene mucho más adelante. Todo lo que os vamos a contar ahora a lo largo de esta Champions todavía no era un club privado, para que os podáis hacer una idea. Y también destaca de que se dice que muchos jugadores iban al Steaua porque pertenecer al club del ejército te podía llegar a eximir de ir al servicio militar, que es algo que mucha gente quiere evitar porque hay gente que obviamente no le gusta la disciplina militar o ir al ejército y tener que pasar ese sufrimiento, prefieren dedicarse a jugar al fútbol simplemente. Como puede ser un ejemplo hoy en día, que los jugadores de Corea del Sur tienen que ir al servicio militar en Corea del Sur, a menos que hagan una gran hazaña para su selección, como pudo ser el caso de Heung-min Son, que hay un vídeo muy famoso de Heung-min Son llorando de celebración de que no tuvo que ir, aunque finalmente fue en pandemia. Sí. Es un chico que celebró no ir porque no quería interrumpir su carrera, pero finalmente como aprovechó que no había fútbol en pandemia y fue. Pero bueno, regresando a esto, si pertenecías al Steaua,
tenías muchas probabilidades de poder saltarte el servicio militar. Por lo tanto, era un reclamo muy grande para la mayoría de los mejores futbolistas de Rumanía. Yo te tengo que decir que estoy muy a favor de esos jugadores que fichaban más allá del interés futbolístico solo para saltarse la mili. Porque Pensaba que ibas a decir, estoy muy a favor de la No, mili. Y te iba a decir, no. pues ves tú, porque Eso a mí ya- la verdad que me... yo te lo voy a decir, el otro día, no tiene nada que ver, ¿eh? O sea, porque tiene que ser la mili el triple de duro. El otro día me fui con unos amigos a hacer una partida de Airsoft, ¿vale? Una partida de Airsoft, que ya ves tú, son bolitas de aire comprimido. Me dieron una paliza. No, o sea, pero además no es el dolor del... no es lo que me duele, es- sino es la disciplina. Está solo el correr por el campo con un arma que pesa, a tener entrenamiento. Yo solo con eso me morí. Pero bueno. Sí, yo cuando estábamos en el fútbol, ¿no? En los días de físico, tú y yo íbamos corriendo, íbamos llorando, despertándonos a las tantas para correr con un arma tirado por el suelo. No es plan. Yo no sé qué sería de nosotros. No O sea, buen plan. yo creo que nos defenderíamos, nos arreglaríamos, pero No si buen nos diera la plan. oportunidad de escaquearnos, posiblemente nos apuntábamos. Ya te digo yo que sí. Bueno, vamos a destacar quizá, como hacemos en cada episodio de un equipo importante, vamos a destacar sus principales figuras. Hay que decir que yo creo que es uno de los equipos que habría que destacar a todos, porque es un equipo que trabajaba muy en conjunto, al igual, no como por ejemplo con Dinamarca, que salía Sí. Schmeichel o el Laudrup, Oporto el Deco. hermano. Claro, pero este es un equipo que iban todos a una. La Champions la hace porque estos chavales, los 11 que jugaban y los que salían después como sustitutos, iban todos a una. Pero bueno, Y destacar el hecho de que muchas personas, yo creo que están a punto de ver este vídeo y cuando decimos futbolista rumano, este agua de Bucarest, están pensando en Hagi, que Hagi es un futbolista rumano muy popular. Pues os va a sorprender que en esta plantilla del Steaua no estaba. no estaba Hagi. De Hagi hablaremos más adelante, pero en este caso, que es probablemente el futbolista rumano más célebre y que más ha marcado diferencias en el fútbol internacional, no pertenecía a esta plantilla, para que os hagáis una idea del hecho de que no eran estrella, como dice el Sergio, eran un conjunto en total. Y además son jugadores que, claro, a nivel internacional, por ejemplo, nosotros que somos españoles, no los conocíamos hasta que hemos tenido que indagar poco a poco. No es que tú, como has dicho, hay plantillas legendarias, las cuales, en cuanto te las mencionan, te vienen un jugador. Pues en este caso, nosotros somos conocedores de que el Steaua había ganado, pero nos decías, hace unas semanas, dime un jugador del Steaua en aquel momento, y no lo conocíamos, porque es un equipo que se ha destacado por el conjunto. Vamos a ello. Vamos a empezar por Víctor Piturca. Víctor Piturca, para quien no lo sepa, es decir, todo el mundo, a no ser que haya un panenquita viendo esto, pero Víctor Piturca... O un fan del Steaua. Claro, Víctor Piturca era el 9, uno de los dos 9, pues jugaban con un 4-4-2. Era uno de los dos 9 que tenía el equipo. Era un muy buen delantero. O sea, es de estos delanteros que metía todos los goles él. O sea, se repartía los goles de los dos delanteros, pero el que más destacaba era Piturca. Es un tipo que, más allá de destacar solo la temporada 85-86, llegó a destacar en otros años, es decir, que no era un one season wonder. No, la verdad que fue un delantero constante. Sobre todo en Rumanía, por ejemplo, en la 87-88 fue Pichichi de la Liga Romana, se llevó la bota de oro. Y aquella Champions, pese a no ser el máximo goleador, porque quedó segundo con 5 tantos, el máximo goleador tuvo 7, hizo que el equipo llegara a la final y que luego, aunque la final fue 0-0, se llevara la Champions. Además, y cabe decir que, claro, una Champions de 7 goles es una cifra bastante alta porque por aquellas épocas no se anotaban tantos goles como, por ejemplo, ahora podemos imaginar la Champions. Estamos muy mal acostumbrados. Exactamente, ahora. La Champions de Cristiano, de Messi, y que hay más partidos, que no fase exactamente. En aquel momento no habían tantos encuentros y una Champions de 7 era un número alto y Piturca, quedando segundo, lo hizo muy bien. Ahora, como siempre pasa, a mí me sabe muy mal porque casi siempre me toca este papel. El Sergio destaca por lo bonito, yo sin querer me toca contar la parte un poco menos agradable de la carrera de Piturca. Fue condenado por amaño de partidos en el año 2013. Nuestro amigo Piturca nos decepcionó en este caso. Un año de cárcel por mentir al Tribunal Supremo en el año 2008 por el intento de amaño de partidos del Steaua. Y que finalmente el tío, no sé cómo, se libró. Entiendo que porque era una pena muy baja, esto que suele suceder de si tienes 2 años o menos, tal, no acabas de entrar, pues por eso se libró. Pero es que además, en 2023, 10 años después, hace un año, el tío también fue detenido por estar implicado presuntamente, no quiero meter la pata, presuntamente... Exactamente, todavía no está confirmado. En una trama de tráfico de influencias, es decir, bueno, como en cada capítulo hay que mencionar aquí que los más destacados tienen su parte dentro del campo y su parte fuera, concretamente, en los calabozos. A ver, yo
Mira, este podcast va evolucionando nuevamente y yo creo que la esencia de este podcast es que todos los equipos queremos destacar lo deportivo y no sabemos cómo nos lo montamos, que únicamente encontramos gente con un historial delictivo largo o un historial de adicciones o un historial de... Pero bueno, dentro del campo Piturca destacó mucho y viendo todos los delitos que hemos visto en episodios anteriores y lo que viene ahora por delante, no me sorprende. Entra dentro del selecto club de los injaulables, es decir, lo podemos meter. Sí, claro, podríamos abrir esa sección aquí de inolvidables, también añadir los injaulables, que son todas las reviews que hemos hecho de jugadores que tienen aquí un historial como mínimo polémico. Luego pasamos a la Catus, que fue el otro punta, que tal vez todos aquellos que estéis viendo esto y tal vez tengáis una edad avanzada y seáis mayores y frikis del fútbol, tal vez sí que lo conocéis porque jugó en el Oviedo y en el Oviedo destacó, pero nosotros en particular tampoco lo conocíamos y eso que la verdad que hemos mamado bastante fútbol vintage, fútbol antiguo y aún así a la Catus no lo conocíamos, pero se ve que aquí en España, en el Oviedo, es bastante recordado tanto por sus goles como por sus golpes. Sí. Lo veremos más adelante. Pero es que es un tipo que, claro, podrías pensar, un jugador rumano que estuvo 2 años en el Oviedo, podría pasar un poco por desapercibido en la memoria de la gente. No, es un tipo que, no sé si a día de hoy, por lo menos en 2009, así lo demostró en un comunicado el Oviedo, el tipo se hizo socio del Oviedo o renovó su carnet, no sé si ahora también lo tendrá, pero el Oviedo en 2009 publicó una noticia anunciando: queremos dar las gracias a la Catus, que ha renovado su abono de socio del Oviedo, y coincidió además que fue el socio 2500. Y fue también, de alguna manera, un hito, ¿no?, para el club, que su socio 2500 fuera un jugador antiguo y que le tienen tanto cariño. Y además el Oviedo, que ahora está a punto de ascender, pero en aquel momento en el cual jugó la Catus, el Oviedo estaba en primera división, es decir, era un equipo de primera. Veremos si el año que viene también vemos al Oviedo en primera. Y vamos a ver los comentarios de la noticia de la cual la Catus se convirtió en socio 2500. Vamos a poner en contexto. Nos metemos mientras estamos haciendo el guión para ver qué opinaba la gente de la Catus, más allá de la información. Ya que de momento no tenemos presupuesto para ir a las calles de Oviedo y preguntar por la Catus, de momento nos manejamos en la red y vemos qué dice la gente. Y dijimos, ¿qué opina la gente? Y hemos destacado 2 comentarios que, porque más allá de había gente que decía, muy bueno, me acuerdo de aquel gol que metió, no sé qué, pero hemos destacado 2 que la verdad teníamos que enseñarlos. Sí, de momento el primer comentario es de Edu. Edu dice, mítico la Catus, como mítico el canto que le dedicaba a la grada. Dale una hostia a la Catus, dale una hostia. O sea, aquí es a lo que voy yo, de que la Catus se ve que también destacaba por sus golpes. No sé si darle una hostia al balón, darle una hostia a la persona que te encuentres, pero bueno, un cántico que se ve que era mítico en las gradas del Oviedo. Si alguien desde Oviedo nos está viendo o algún fan del Oviedo que nos pueda confirmar esto, oye, se lo agradecemos por completo, ¿eh? Fútbol noventero total, ¿eh? Dale una hostia a la Catus, dale una hostia, ¿eh? ¿Y cuál es el siguiente comentario? El siguiente comentario viene de J. J dice, como Prosinecki y otros muchos, era un fumador empedernido, pero formó con Carlos Jankovic una delantera eficaz. Una de cal y una de arena. Bueno, no sé cuál es cal y no sé cuál arena, la verdad. Bueno, no, esto es un tema que yo he visto en cientos de canales de YouTube, creo que en la media inglesa lo vi, creo que lo vi. No sabemos, la cal o la arena, no me acuerdo cuál era la buena. Da igual, a lo que vamos. Fumador empedernido. Aquí, claro, es una crítica, pero también puede ser un halago, porque si lo comparas con lo que fumaba y lo bien que rendía. Pero formó una delantera eficaz, por lo tanto. O sea, fumaba, pero era bueno. Era como Zinedine Zidane. Era como otro francés legendario, Jérémy Mathieu. Era como en el Real Madrid, Fabio Coentrao. Jugadores que destacaban dentro del campo. Y dentro del estanco. No lo hubiera dicho de la mejor manera, la verdad. Aunque debo decir que Zidane está bastantes pasos por delante de Jérémy Mathieu y de Fabio Coentrao. Vamos a acabar ya con los jugadores destacados. Este quizás es el más relevante, sobre todo a nivel deportivo y a nivel futbolístico, porque es Dukadam. Dukadam, para quien no lo sepa, es... Que no confundan con Ducados, nuestros amigos fumadores, que hemos venido hablando de él. No, simplemente Dukadam. Dukadam es el portero de aquel equipo que levantó la Copa Europa en el 86, y lo explicaré más adelante, pero es mismamente el héroe de la final. Es el héroe que en la final, que se fue a penaltis, acabó parando 4 de aquellos penaltis para darle el título al Steaua Bucarest. Pero es que las anécdotas alrededor de este tipo son de lo más surrealistas. ¿Por qué? Porque es un tipo que tuvo que retirarse prácticamente porque la solución que le daban los médicos era amputarle el brazo derecho
Sí, El mismo brazo con el que paró los penaltis en O la sea, final. el hecho de que un portero, además, ya de por sí, yo creo que debes. Bueno, creo no. Es traumático que te tengan que amputar una extremidad. El hecho de, además, siendo portero, habiendo dedicado toda tu vida a hacer cosas con los brazos y que eso te haya dado la vida, debería ser traumático, pero bueno, gracias a Dios, Duke Adam se operó de una trombosis que sufrió, según presuntamente por dopaje, ¿no? Presuntamente tenía tantos pinchazos en el brazo por transfusiones que se hacía que eso le acabó generando una trombosis en el brazo y lo tuvo que apartar de los terrenos de juego durante un año, que luego volvió y poco duró porque tuvo que retirarse, pero es que le iban a amputar el brazo y por suerte aún lo conserva, pero casi fue una noticia trágica para el fútbol rumano. Y realmente que nosotros tratamos siempre estos temas con un poco de humor, pero yo creo que este podcast, el día de hoy, tiene tantas cosas de ejemplos de cosas que no se pueden hacer Sí. y no se deben hacer porque puedes acabar en la cárcel, puedes acabar, sin decir gracias, sin una extremidad. O sea, literalmente, todos los episodios que estamos viendo cada vez cosas que vamos subiendo el nivel y vamos subiendo el nivel. Y en este caso, el dopaje que ha provocado en, por ejemplo, futbolistas italianos, muchos han padecido enfermedades como el cáncer y han fallecido por culpa del dopaje que sufrieron. En este caso, Duke Adam prácticamente le tienen que amputar el brazo y además de que ese dopaje le provoca, ¿cómo decirlo?, cosas negativas en su salud, también le provoca cosas negativas a lo largo de su carrera, ya que uno pierde la credibilidad de todo aquello que hizo. Claro, porque para que la gente sepa, por ejemplo, al Steaua de Bucarest se le conocían como los rápidos. ¿Por qué? Por la velocidad que tenían, la fuerza, la presencia física, esa sensación del rival de no tener nada que hacer cuando se tenían que enfrentar en duelos directos por el balón, porque físicamente eran aviones y los superaban siempre. Claro, si se sabe que Dukadam se pinchó y se hizo transfusiones para Siendo doparse, portero, que el portero es el que menos tiene que correr y ¿hasta qué punto habría que ser muy mal pensado y pensar que le llamaban los rápidos porque quizá más de uno pues también estaba dopado? Pero bueno, eso nunca se sabrá. Simplemente son leyendas urbanas, o sea, como leyenda urbana, la que nos vas a contar Claro, ahora, que no está confirmada. a eso iba. Hay una leyenda urbana que corre por ahí que tiene pinta de ser mentira, pero sobre todo en la época corrió mucho, y es que el presidente del Madrid, en aquella época, Ramón Mendoza, le regaló un Mercedes a Dukadam por haberle ganado la final, claro, al Barcelona. Tú imagínate la cara del presidente del Real Madrid si el Barcelona ganaba la Copa de Europa antes que el Madrid, porque el Madrid llevaba casi, bueno, ya casi 30 años sin ganarla. Entonces, el Madrid metido en este tipo de cosas. No le hacía, no le hacía mucha gracia al presidente. Entonces, se dice que le regaló un coche y que como el Steaua era el equipo del gobierno y estaban dirigidos por un dictador, Dukadam tenía muy mala relación con el hijo del dictador y se dice que el hijo le pidió que le regalara aquel coche. Es decir, ¿te has regalado un coche? Pues para mí, que soy el hijo del dictador. Y dicen que Dukadam se negó y que cuando volvió a Rumanía, como el servicio secreto del ejército rumano intentó... Repetimos, todo esto leyenda urbana, Claro. no tenemos para nada confirmado. Solo es lo que dicen las calles. Intentó darle una paliza y es por eso que casi pierde el brazo, pero no, el hecho real es que se perdió el brazo por el hecho médico de que tuvo una trombosis, ¿no? Claro. Es una leyenda urbana que en la época la gente se creyó en Rumanía. Una cosa no quita la otra. Puede que le cayera un Mercedes, quién sabe. No Puede que tuviera mala relación, quién sabe. Pero lo del brazo se sabe que es por el dopaje. Exacto. Y hasta ahí la anécdota. Es una cosa que en Rumanía caló mucho y se decía que Dukadam puede estar muerto, no se sabe qué le ha pasado a Dukadam, pero no. El hombre sigue vivo y no sufrió ningún tipo de paliza por parte de ningún gobierno ni ningún equipo secreto. Vamos a lo que es ya el desarrollo del torneo. Empezamos directamente en los 16avos de final. Es un torneo que encima el Steaua tuvo suerte, porque hay que decirlo, de no encontrarse con muchos equipos tochos. ¿Por qué? Porque el año anterior, en 1985, hubo la tragedia de Heysel. Que para lo que muchos no sepan, la tragedia de Heysel fue un encuentro que enfrentaba al Liverpool, si la no me final equivoco, de la Champions, y la Juventus, en el cual hubo un incidente entre aficionados ingleses, hooligans, y aficionados italianos. Los hooligans hicieron disturbios, los cuales provocaron que la afición de la Juventus tuviera que moverse rápidamente en su grada, cosa que posteriormente provocó una avalancha y esta avalancha provocó el fallecimiento de varios aficionados de la Juventus. Entonces, claro, los culpables eran los aficionados ingleses y la UEFA fue
muy dura, ya que dejó a los clubes ingleses, si no me equivoco, no solo al Liverpool, todos los clubes ingleses, todos los clubes. 5 años sin participar en las competiciones europeas. Y en el caso del Liverpool, 10 años, que luego se reducieron a 6. Sí. Pero claro, entonces, claro, todos los clubes ingleses que habían ganado 7 de las últimas 9 Champions desaparecían de la Copa de Europa. Por lo tanto, se reducían las posibilidades de encontrar a equipos muy grandes. Imaginaos que hoy en día pasara eso, es que de repente te quitas de medio al City, te quitas de medio al Arsenal, Cualquier si estuviéramos equipo, sí. años atrás te quitarías de medio al Chelsea, el Liverpool en este caso no porque está en Europa League, pero claro, los grandes clubes, los que habían ganado 7 de las últimas 9, No pudieron repetimos, participar. arrasaron por completo, no pudieron participar. Además de ello, el Steaua tuvo bastante suerte, ya que nos encontró principalmente clubes grandes italianos, clubes grandes franceses, clubes grandes alemanes. Tuvieron un camino que la verdad les ayudó, y también el rendimiento que dieron en aquel año, que fue espectacular, y se demostró que no era cosa de un año, ya que se mantuvieron en la élite rumana europea un tiempo más. Sí. En los 16avos, antes no había fase de grupos, en los 16avos el primer partido se enfrentaron contra el Beigle BK, que era el campeón danés, obviamente estamos hablando de la Copa Europa, por lo que iba solo el campeón de cada liga, era el campeón danés, y fue un partido que, claro, a priori el Steaua, pese a ser un desconocido, tenía mejor plantilla que los daneses, pero fue un partido que en la ida se complicó porque fue un 1-1, un partido duro para el Steaua. Que tuvieron que remontar además. Y tuvo que remontar porque se adelantó primero el equipo danés y tuvo que empatar Radu a falta de 2 minutos para el final del partido, forzando un empate, dejando un resultado medio bien maquillado para intentar jugar la vuelta. Entonces, la vuelta se jugó en Rumanía, se jugó en Bucarest, con un partido totalmente diferente, porque antes de la media parte el partido ya iba 2-1, algo apretado, le puso algo de emoción el Beigle con un gol de Simonsen, pero es un partido que no tuvo nada que ver, sobre todo porque nada más reanudarse la segunda parte, en el 50 marcaron un gol y antes de llegar al 70 había otro gol, por lo que no tuvo nada que ver la ida con la vuelta y fue un paseo. Arrasaron 4-1, la verdad que pasaron bastante cómoda la vuelta, porque la ida tuvieron su complicación. Posteriormente, yo lo considero casi un derbi, porque a mí esta problemática me ha dado mucho que hablar a lo largo de mi vida y lo seguirá dando porque mi memoria es de pez. A ti te ha costado quizá algún problema de memoria, pero a alguno le habrá costado problemas de dinero, que se habrá querido Esto lo tenemos que hablar. A Budapest y se habrá querido y habrá acabado llegando a Bucarest. Esto pasó con una afición, si no me equivoco. Ahora lo buscamos mientras tú cuentas, pero ahora mismo lo voy a buscar en directo. Octavos de final, Steaua de Bucarest contra el Budapest Honvéd. Ahora, cuéntanos tú cómo fue esta eliminatoria, ya que en la ida no fue tan bien para el Steaua de Bucarest. Exacto. El partido realmente, claro, es un 0-1 en contra, que es un partido que se le complica mucho, porque los equipos húngaros, realmente el fútbol húngaro su fuerte fue en los años 30, años 50, con aquellas selecciones que en el Mundial, las Copas del Mundo, llegaban lejos, sobre todo con esa generación de Puskás, de Koskis, que de Kubala, que aunque se nacionalizó español y tal, iba a jugar algún partido con Hungría, pero no era el momento fuerte del fútbol húngaro, ¿no? Y es un partido que en la ida acaba ganando, pues como tú dices, el Budapest Honvéd. Entonces, en la vuelta tienen que volver a Rumanía otra vez jugando en casa y no tiene nada que ver. Al igual que en el partido de la fase anterior, se repite el mismo resultado, esta vez no tan apretado, no llegaron ahí a la media parte con 2-1, tal, directamente fue un 4-1 más contundente y acabaron pasando a la siguiente ronda, ya empezando a sorprender a alguna gente, porque como decimos, no hay los medios que había ahora, que tú te enteras ahora en la Conference League qué está pasando en Lituania, entre el equipo lituano y el equipo finés de turno, pero claro, los periódicos de alguna manera recogían los resultados de la jornada y veían que en los cuartos de final de la Copa Europa se había metido entre los 4 mejores de la competición el Barça, estaba el Anderlecht y estaba este equipo. Y luego el rival del Barça, que también era sueco, ¿puede ser? Pues a falta de equipos ingleses, se metió el Barça, pero un cúmulo de equipos a priori que no son tan flojos, favoritos, sí. Pues tú imagínate lo que se lió en ese momento pensando ya directamente que daban al Barça como campeón, que eso lo explicaremos adelante. Y ahora regresamos a lo que decíamos en el inicio, como hemos dicho, Steaua Bucarest contra Budapest Honvéd. Pues en este caso pondremos, yo creo que la noticia o el titular en pantalla. Como hemos dicho, puede generar confusiones a nivel geográfico,
a nivel si estás en Atrapa a un Millón o en Quién quiere ser millonario y te preguntan qué ciudad está en cada sitio, pues aquí lo tenemos que también le costó dinero a 400 hinchas del Athletic de Bilbao que tenían una final, si no me equivoco... De Europa League. Sí, pero ¿la tenían en Budapest o en Bucarest? Pues no lo sé. Pero que sí, el hecho es... La final era en Bucarest. 400 hinchas del Bilbao fueron a Bucarest. Se ahorraron ver a su equipo perder frente... Sí, se ahorraron perder. Mira, el Athletic Club perdió una final. Sí. Y disfrutaron del paisaje de una ciudad la cual no tenían en qué estar. Pero bueno, se llevaron esa experiencia de alguna manera. Pero bueno, ya os lo he dicho yo, que alguien tendría que haber sufrido esta confusión y así es. Lo último que nos esperamos es que fueran 400 personas. Y cómo no. También debo decir que en un Francia-Hungría pasó lo mismo, aficionados franceses se equivocaron, y en una final de Europa League, a la cual también iba el Sevilla tuvo que lanzar un comunicado para que no hubiera este error. Es decir, el problema de Budapest y Bucarest no se reduce al fútbol, también es una problemática social la cual tenemos hoy en día y que desde aquí, desde Inolvidables, fomentamos a las escuelas, a las universidades y a los institutos a que quede bien claro que Bucarest está en Rumanía y Budapest en Hungría. Exactamente. No os equivoquéis. Vamos con las semifinales. Sobre todo en escuelas bilbaínas. Vamos con las semis, Dani, porque el Steaua tuvo un partido contra el Anderlecht duro, ¿verdad? ¿Cómo fue la ida y cómo cambió la vuelta? Hombre, en la ida, una derrota por 1-0. El Steaua se ve que los partidos de ida iban su fuerte. Con el agua al cuello, la verdad. Lo que eran las idas iban con el agua al cuello. El Steaua era como el Madrid, pero el Madrid del 86, como el Madrid de la última Champions. Pero luego llegó nuestro hombre, llegó Piturka y anotó un doblete con un primer gol muy bueno. El segundo gol, ahora no recuerdo quién lo anotó exactamente. Balin, si no me equivoco. Un golazo le pega en la frontal. Juanze Inazuma Eleven no es Balin, el portero del Epsilon, también delantero, también jugador del Neo Japón. No, sí. No lo es, Juanze Inazuma Eleven. Es otro Balin. Sé que hay jugadores que repiten nombres. Es como si, por ejemplo, confundimos a... Sí, no sé. Además, este es Balin... ¿A Dani Parejo con Dani Alves? No, sí. Es Balin... además es Balin con B alta, doble L y NT. Pero no confundir con Balin, el del anime japonés. Pero que sí, que a la pronunciación suena que estamos hablando del portero del Epsilon. Pero sí, lo que tú dices, son dos equipos totalmente diferentes. En las idas sufrían mucho, yo creo que también por el factor campo, ¿sabes? Pues el hecho de jugar fuera les castigaba mucho porque tuvieron la mala suerte de ir encadenando partidos en que empezaban fuera de casa, pero a la vez era una bendición. Pues tenían esa suerte o esa... Y perdían, pero aguantaban, porque claro, no se llevaban una paliza contundente. Por ejemplo, 1-0, luego 0-0, 0-1, o sea, aguantaban como podían. Pero tenían esa moneda, esa carta de tener el partido vuelta a casa y ser directamente otro equipo diferente. Esto que le está pasando mucho al Atlético de Madrid esta temporada, pues igual, llegaban a casa y marcaban 4, 3 o los que hicieran falta para remontar la eliminatoria y poner un colchón encima que por si había alguna duda, ellos se querían llevar la eliminatoria. Y Piturka llegó, como hemos dicho, con ese doblete, siendo la estrella del Steaua principalmente. Fue la estrella de aquella semifinal, pero en general de toda la Copa Europa. Vamos a cuando acabó ese partido. ¿Qué sucedió? Cuando acaba ese partido... se confirma que su rival... Se confirma que su rival es el FC Barcelona, por lo que hablábamos antes. La gente ya le empezaba a dar bombo quién es el Steaua, qué hace este equipo por aquí, se han metido en semifinales. Los tipos se plantan ahora mismo en la final. Y Europa empieza a ver que la final es un Barça-Steaua, que la final es en Sevilla, por lo que el Barça juega de local. Es decir, literalmente la gente de Bucarest tenían que coger un vuelo, que no iban a cogerlo equivocado como nuestros aficionados del Bilbao, ya que Sevilla de momento yo creo que hay una. Entonces, claro, luego el Barça simplemente un autobús, un coche, un tren. Si estás, si estás muy zumbado y tienes una promesa, puedes ir caminando. Es decir, el Barça jugaba prácticamente como local, ya que jugaba en España. Pero es que para que veas, ya no solo aquí en España, que evidentemente era el principal sitio donde se empezó a transmitir una total seguridad frente a aquella final. En España todos los periódicos, incluso la gente aquí en Madrid, pese a querer que el Barça perdiera, pues daba por seguro que el Barça iba a llevarse la Copa de Europa. Pero incluso en Europa, la prensa occidental empezaba a decir que era un trámite para el Barça esta final, que era un trámite, que era una cosa muy fácil, que a ver cuándo pasan los 90 minutos que le den la Copa ya al FC Barcelona. Sinceramente, a mí el hecho de no haberlo vivido y que me duele aquí como culé que soy,
de verdad, yo no quiero pensar lo que pensaron los culés de aquella época, porque además era ir a por la primera Copa de Claro. Europa. El Barça tenía mucha hambre de títulos y venían de perder la famosa final de los palos contra el Benfica. O sea, el Barça ya había perdido una Era final, su segunda sabía lo que final. se sentía. Era su Yo, segunda final. sinceramente, como culé, yo lo pienso y me duele. Pero es que más allá de que jugaran en casa, estamos hablando de 1986, que estamos hablando de que el mundo todavía está dividido por dos bloques, por el comunista y por el capitalista. ¿Qué significa esto? Que el muro de Berlín seguía en pie. Faltaban 3 años para que cayera. Por lo que el hecho de que la gente del este intentara conseguir un viaje para viajar a la Europa occidental era muy difícil. Era muy difícil, por lo que es que se preveía prácticamente que no vinieran aficionados al partido, aunque fueron unos cientos de aficionados, pero muy poquitos. El Sánchez Pizjuán se llenó de afición blaugrana. Entonces, pero el hecho de que mi amado club, mi querido Barça, siempre tiene la oportunidad de sorprenderte en competiciones europeas y con sus fabulosas actuaciones. Dijo, aguántame la copa, ¿no? Recientemente, que yo lo hablo esto con humor, pero porque si no lo hablo con humor me pongo a llorar aquí en medio del programa. Hicimos homenaje a las actuaciones que hemos tenido recientemente, sorprendimos y no hicimos una gran final, la cual quedó 0-0, la verdad. Sí, pero es que incluso antes de que llegara a la final se habla de que, para que veáis la mentalidad de la época entre comunistas y capitalistas, se habla de que los rumanos traían su comida en el avión por si acaso los capitalistas españoles o quien fuera le ponía algo en la comida, los envenenaban, o sea, fijaos la mentalidad. No es la primera vez que hay historias con comida de por medio sí, sí. en cuanto al fútbol, que X país, X liga, X club me ha dado comida que me ha sentado mal y me ha dado cagalera, o sea. Pero vamos a lo que es el partido. El partido fue un partido de aquellos que lo ves, y no es que sea aburrido, pero es de aquellos densos, que tú te lo estás viendo y dices, ostras, esto es una final de la Copa de Europa. Era un 0-0 que se mantuvo hasta el minuto 90, bueno, hasta el minuto 90 y hasta los penaltis, pero 0-0 es de esos partidos que tienes que ir masticando y que se te hace pesado. En todo momento Venables, que era el entrenador del Barça, la cara que tenía era de ver a sus jugadores, veía a sus jugadores cómo las caras le iban cambiando, porque poco a poco se estaban dando cuenta de que esos rumanos que tenían delante se los estaban comiendo, les estaban forzando una prórroga, en la prórroga les aguantaban el resultado y la cara era de total, o sea, no entendían nada. Anímicamente el Barça cayó por completo. Claro. Y antes de la prórroga cambiaron a Schuster, que era una de las grandes estrellas del Barça, que luego también fue estrella del Madrid, sí. Fue estrella del Atlético de Madrid, y si existiera otro equipo en la élite que fuera rival de esos tres, también sería estrella, yo creo. Y fue un cambio defensivo, porque quitó a Schuster y metió a Josep Bonatalla, que era un defensa central, y Schuster no lo entendió porque iban 0-0 forzando la prórroga, y tío, se cabreó tanto. Que claro, le dijeron Schuster al banquillo, y Schuster pensó, no, el cambio no es del campo al banquillo, es del campo a otro lugar. Claro, yo me voy a desplazar, pero no hasta el banquillo. Concretamente, voy a pedir un taxi y me voy a ir al hotel, y es lo que hizo. Se fue del campo y no vio la final, o si la vio fue escuchándola de camino en la radio del taxi, o cuando llegó al hotel pudo ver el partido. Duchita y taxi. Pero literalmente se enfadó tanto directamente al hotel. Lo que es seguro, no se quedó en el campo. Lo que es seguro es que la primera parte de la prórroga como mínimo no la vio, y no sé si los penaltis los vio. Hombre, claro, depende de lo que tardas en lavarse la melena que tenía en aquel momento. No lo sé, pero el partido llegó a la prórroga, y entonces es cuando los rumanos se lo creyeron de verdad. Dijeron, vale, hemos conseguido llegar hasta aquí, hemos remado todo este rato hasta llegar a la orilla, estamos ya a la orilla. Y el Barça, ahora sí, el Barça se ve con el agua al cuello, porque dice, hemos tenido 120 minutos contra este equipo y no hemos sido capaces de meterles un gol. Pues la tragedia acabó sucediendo, y en la tanda de penaltis el Steaua se llevó la Copa de Europa por 4-2, como hemos dicho antes, con Dukadam siendo la estrella de aquella tanda, parando 4 penaltis en total. Y el Barça falló de todo, o sea, estuvo aquel día que dices, no doy ni una. Literalmente le pararon 4 penaltis de 5. O sea, es una cosa bestial. Es una cosa que pocas veces se ve, como mucho lo podemos comparar a, por ejemplo, la tanda de penaltis que tuvo recientemente España con Marruecos, que España se fue en blanco, sí. Pero es algo que se ve en poquísimas ocasiones, destrozados los culés, que venían de perder ya una final, pierden otra, eran favoritos, ya lo tenían todo a favor,
es que similar podría llegar a ser el Maracanazo, como mucho, el Maracanazo a una escala mayor, pero podría llegar a ser similar, en la cual juegas de local. En este caso tienes hasta a tu favor hasta el régimen político para que no lleguen los aficionados. Todo a favor, destrozados los culés, y el Steaua de Bucarest, que hacía la hazaña Historia. de sorprender al mundo entero, porque es que a día de hoy tú le preguntas a cualquiera quiénes son los campeones de la Copa de Europa y si tú le dices que uno de ellos es el Steaua de Bucarest, a día de hoy se sorprenderá. El Steaua se convirtió además en el primer equipo de la parte del este de Europa en ganar una Copa de Europa. Años después llegaría el Estrella Roja en el 91, pero hasta la fecha fue el primer equipo del este de Europa que levantó una Copa de Europa, no el que llegó a una final, porque en el 66 el Real Madrid jugó contra el Partizan de Belgrado, pero no consiguieron ganar la Copa los serbios, y fue el Steaua el primer equipo del este de Europa que se hizo con el trofeo. Y vamos ahora a la actualidad. A la actualidad, los años de después que han hecho que el Steaua sean dos equipos, que no se entiendan si es uno, si son dos. ¿Qué ha sido hoy en día Claro, del Steaua de Bucarest? Después de que ganaran la Copa de Europa y llegaran a una final incluso contra el Milan de Saki, a partir de ahí Sí, hasta porque día llegaron de hoy, a otra final y la perdieron desgraciadamente 4-0 con Van Basten que se salió. Eso es otro tema, que lo explicamos en un episodio de Saki si queréis verlo. Sí, mira, no sabemos cómo se ponen las etiquetas de YouTube, pero voy a investigar cómo se ponen. Vamos, etiqueta aquí, como sea que se ponga, y os redirigimos directamente al episodio de Saki si queréis conocer la historia de esta final. Pues para que sepáis, después de aquella época en la que estuvieron en la cúspide del fútbol europeo, ¿cómo han llegado a lo que son a día de hoy? Bueno, llegamos al momento en el cual hemos hablado en un inicio, el club se privatiza por la caída de la dictadura y varios inversores, como indica el nombre, invierten en el Steaua de Bucarest, pero destaca por encima de todos Gigi Becali. En este caso vamos a tener que hablar de temas bastante controversiales, por lo cual los vamos a tocar con cuidado, pero poco a poco. Gigi Becali finalmente fue el inversor destacado y compró al final el club por completo y prácticamente convirtió al club en algo a su antojo. Gigi Becali es un hombre el cual actualmente no estoy seguro si continúa en la política en Rumanía porque ha tenido varios problemas con la ley, pero bueno, es un hombre muy conservador y que ha tenido problemas, como decimos, por homofobia, machismo, conspiraciones por el COVID, condenado por corrupción, problemas con el Parlamento Europeo y los cuales vamos a analizar poco a poco, para que os hagáis una idea ya del perfil de esta persona. Y también otra cosa, es muy carismático a nivel de que en su propia casa, vamos a intentar ponerlo aquí si las tenemos a mano, tiene imágenes suyas con escenas de Jesucristo, pero en las cuales aparece su cara. Es decir, Gigi Becali, a.k.a. Jesus Christ. Sí, o sea, él se levanta por la mañana y probablemente ve una imagen, literalmente la imagen que uno puede ver en una iglesia, pero en vez de con la cara de Jesucristo, la cara de él. Exacto, es decir, para los que entiendan la referencia, Deadpool es de Marvel Jesus, como Sí. hemos podido ver en los últimos trailers. Gigi Becali es, por lo menos, el Jesus de su casa. Sí, iba a decir Romanian Jesus, pero por lo menos el Jesus de su casa. No sabemos si en Rumanía la gente lo quiere tanto, pero en su casa por lo menos él se considera Dios en la tierra, ¿no? Entonces, claro, vamos a todo ello. Comenzamos con una de las conspiraciones más cercanas, la cual fue en contra del COVID-19. Él dijo que muchos de los jugadores que él había visto estaban dando un rendimiento por debajo de lo normal y culpó a las vacunas. Dijo, en mi club no ficharemos gente que haya sido vacunada. No has visto, por ejemplo, aquí, dijo él, eso es algo científico. ¿No has visto con el club frente al Rapid? Los jugadores parecía que fueran a desmayarse. Todas las personas vacunadas pierden fuerza. A ver, comenzamos feo, pero voy a darle aquí un pase, ya que horas después, no sé si le echaron la bronca o realmente lo pensaba de esa manera, dijo, no, es broma, sí que vamos a fichar vacunados. Además, la mitad de nuestra plantilla está vacunada, por lo cual, como no venda la mitad de mi plantilla, quedo como el culo con la mitad y me quedo sin equipo. A ver, una disculpa un poquito pillada con pinzas. Es que es una de las muchas cosas que tiene este hombre. O sea, por ejemplo, otra de las cosas que tiene son tramas en apuestas. Y que el tío no se esconde en hablar sobre ello. Una de las cosas que más destacadas sobre este ámbito de Gigi Becali es una apuesta que tuvo en un partido del Steaua contra el Sevilla. Gigi Becali estaba tan convencido de que el Steaua iba a ganar al Sevilla que dijo, vamos a ver, yo tengo una fortuna y tengo que invertirlo. Vamos a ver.
¿Qué le meto? ¿50 € a esta casa de apuestas? ¿70? Hago una locura, meto 100 y dijo, espérate. Comenzamos, un segundo, voy a parar, ¿Sí? con que no está del todo legalmente apostar a tu... Bueno, creo que a tu propio equipo sí que se puede, pero bueno, Sí, no está del todo bien pero- visto estar metido dentro del mundo del fútbol Y y estar estar apostando. apostando. Pero bueno. No, dicho- claro, no puedes. No, a tu propio equipo no puedes Claro, apostar. claro. Porque, claro, podrías. Ah, bueno, pero en favor de tu A equipo favor, puedes ir. para intentar motivarlos, pero es que igualmente. Simplemente, no No apostéis. apuestes. Ya a nivel general, no lo recomendamos porque puede arruinarte la vida. No apuestes. Pues para que veáis, el tipo está tan convencido que dijo, con la fortuna que tengo voy a coger estos 200.000 euros que tengo aquí, En efectivo, estos 200.000 euros con lo que me estaba secando el sudor, pues los voy a meter dentro de un maletín y se los voy a dar a este empleado que tengo y le voy a decir, chaval, apuéstalos a que hoy ganamos contra el Sevilla. Y el trabajador dijo, vale, cuando lo tenía de cara le dijo, vale, perfecto, ahora voy y lo meto dentro de la apuesta. Y cuando tenía el maletín en la mano dijo, vamos a ver, me ha dado 200.000 euros y es una locura que hoy este agua le gane al Sevilla. Voy a hacer una cosa, voy a coger este maletín con 200.000 euros y los voy a guardar en una caja fuerte. Cerró la caja fuerte, no apostó nada y el partido lo acabó ganando el Sevilla, evidentemente, como no podía ser de perdió otra 2 a manera. 1. Y el tipo, cuando acabó el partido, abrió la caja fuerte y le devolvió el maletín a Gigi Becali y le dijo, no he apostado. Ahora, vamos a parar un segundo. ¿Qué hubiera pasado Si apuesta, si el Steaua gana y esta persona no hubiera apostado. no ha apostado? Quizás estaríamos hablando de que esta persona que ya Gigi- no estaría sobre la faz de la tierra. Y de que, no sé, pero Gigi Becali probablemente hubiera tenido problemas con la ley mucho antes de lo que lo tuvo. Sí, seguro. Ahora, continuamos. ¿Qué hizo Gigi Becali? Dijo, soy agradecido. Muchas gracias, te doy un abrazo, gracias por el maletín. No, No, dijo, dijo, chaval, dame el maletín. Lo abrió y empezó a contar los 200.000 euros uno por uno hasta comprobar de que la cantidad exacta estaba en el maletín. Para... en plan, chaval, yo te agradezco mucho, pero tú no me quitas Claro. ni un fajo. A lo que dijo el empleado. Yo no Perfecto. tengo ningún problema. No, no. Si tú me has dado 200.000, ahí hay 200.000. También dijo, si ahí hay 189, oye, tú me has dado 189. Alguien ha venido Yo a la no me he caja. llevado ni un solo euro. En fin, Y bueno, no fue agradecido, pero está en la faz de la tierra nuestro empleado, al cual le decimos muy bien por no apostar, bien por no fomentar el problema de salud mental de Gigi Becali, y también muy bien porque has hecho que 200.000 euros no no desaparezcan. se vayan a la ruina, exacto. Bueno, esta es una de las muchas cosas que tiene Gigi Becali. Como también tiene, por desgracia, porque esto quizá en la época hacía más gracia, pero es una cosa que Buah. pasa a día de hoy y es una burrada. Y no ha pasado tampoco hace tanto tiempo. Con el Es un auge- tipo que tiene muchos problemas porque es muy racista, las cosas como son. Es un tipo que el racismo lo ve como una afición más, como una manera de pensar coherente, como una manera de vivir. El pensar que otra persona puede ser diferente, él es inferior a él. Y no vamos tampoco a indagar mucho, porque sinceramente preferimos ni darle protagonismo a este tipo de comentarios, pero es racista mucho, sobre todo con la etnia gitana. Criticó fuertemente al Rapid de Bucarest. Bueno, criticó no, directamente soltó comentarios despectivos, horribles, hacia todo el Rapid de Bucarest, porque son conocidos como los gitanos. Y básicamente comentarios horribles. Gigi Becali fue acusado por racismo y a día de hoy sigue siendo igual de racista. Y luego saltamos del racismo a otro tema controversial muy chungo, porque es el fútbol femenino. Con el auge del fútbol femenino fue preguntado y soltó otro comentario horrible. Según él dijo que las mujeres debían ser esclavas de los hombres o algo así, dijo. O sea, una cosa Una burrada. horrible, una burrada, y que el fútbol femenino creo que no debía existir, dijo también. O sea, una burrada, y que su club nunca tendría sección femenina. Sinceramente, pasamos esto por encima y lo catalogamos como algo horrible, y que si hay algunos que son injaulables, este señor se le está poniendo una cara de jaula que no Sí. veas. Mucho está tardando, la verdad, con todo lo que tiene, con todo el historial que estamos viendo, que estos son los highlights, Sí, porque hay cosas que no sabemos. Y también ha estado acusado ya de varios Bueno, delitos. sí, sí, pero esto es lo que te digo, son los highlights y hay cosas que esto es la punta del iceberg. Hay cosas Y que no también sabemos. destacar, se nos ha olvidado, la homofobia, como por Bueno. ejemplo que prohibió la canción de Queen We Will Rock You. Que es un himno en todos los estadios. Es un himno que cuando lo pones en un estadio la gente lo canta a todo pulmón. Y simplemente lo prohibió por el hecho de que Freddie Mercury era homosexual. Homofobia en estado puro. La verdad que Gigi Becali
un personaje en el cual en este plató no está... No tiene cabida. No tiene cabida. Estos comentarios no nos parecen nada bien. Ahora, claro, a ti te compran tu club y tu presidente hace lo que quiere con él y hace todas estas barbaridades. ¿Qué pasa? Que uno no le hace nada de gracia. Si a ti te roban tu club y pasa esto, pues no gusta. Pues el ejército rumano dijo que la compra de Gigi Becali del Steaua de Bucarest, como decimos, el escudo el Steaua de Bucarest, El original. toda la licencia y todo ello no había sido colores, identidad, todo lo que es el Steaua de Bucarest. No había sido comprado de manera adecuada y lo acusaron por comprar el club de manera fraudulenta, lo cual fue llevado a los juzgados rumanos y dijeron que el club tenía la razón. Por lo tanto, al Steaua de Gigi Becali, en inicios de la década del 2010, se le fue retirado el escudo, los colores y los títulos ganados antes del 2003. Claro. La Champions que ganó el Steaua de Bucarest pasó a formar parte del nuevo Steaua, fundado por el ejército, que empezó en quinta división, teniendo ya una Champions en su palmarés, probablemente las 9 copas, o sea, todo ello fue reconocido por la Federación Rumana y poco a poco ese Steaua, toda la afición que tenía el Steaua de toda la vida se trasladó al Steaua del ejército y se pusieron en contra algunos del que es llamado ahora FCSB, Fútbol Club Steaua Bucarest, pero no puede llamarse de esa manera porque no tienen la licencia ni los derechos pues, para exactamente. llamarse así. Sabemos que es muy complicado de entender. Intentaremos hacerlo de manera lenta, tal vez si podemos poner un esquema, pero es muy complicado. Entonces, en la actualidad, si este era el club del Steaua, se fundó uno paralelamente, este perdió todos los títulos hasta 2003. El original se queda en primera división y pierde todo. Que claro, porque dijeron, no es el original realmente. Claro. Y pasa a ser el original, el refundado en quinta división. Toda la afición se traslada, prácticamente la mayoría, al refundado, pero aún así la afición está dividida, incluso la famosa plantilla del legendario Steaua, por ejemplo, la Catu apoya al Steaua refundado, el cual es esta equipación. Y Dukadan, por ejemplo, es el presidente de honor del FCSB. Que es el club de Gigi Becali. Claro, es que para muchos el original no es el que se ha trasladado y se ha creado paralelamente. Para muchos el original es el que ha permanecido en primera división porque lleva ahí toda la vida y aunque le arranques los colores, el escudo, los títulos y todo lo que sea... Y que el juzgado rumano le haya dado la razón al refundado. Claro, pero igualmente para muchos sigue siendo el original, como para la UEFA, porque la UEFA considera que el FCSB, el equipo que no tiene este escudo, sino uno redondo con una estrellita, una cosa nueva que han hecho... Sigue siendo el Steaua original. Claro, sigue siendo el campeón, porque si tú te miras, si tú haces una búsqueda en la página de la UEFA, donde sea, con los escudos de los campeones de la Champions, hasta antes de la sentencia, pues te saldría este escudo aquí atrás. Pero yo creo que si buscas ahora en la página de la UEFA los escudos en cada año donde ha habido un ganador, en el 86 no sale este escudo parecido al del Barça, sino sale el escudo actual del equipo de primera división, que es circular, con 2 estrellas arriba y una estrella en el centro amarilla. Entonces, claro, en este momento, para los rumanos y para la mayoría de la afición, el refundado es el original, apoyan al club que está en segunda división. Para otra parte de la afición, sigue siendo el original, el de Gigi Becali, pese a que haya sido comprado fraudulentamente y el inversor haya hecho con el club lo que le ha salido de las narices, básicamente. Entonces, está dividida la afición, está dividido la plantilla legendaria y veremos si en algún momento el Steaua Bucarest, porque es ahora CSA Steaua Bucarest, claro, el nombre original, el cual nos referimos a partir de ahora a este como Steaua y al otro como FCSB, a ver si se enfrentan en algún momento en primera división, que probablemente sea de los partidos más tensos de la historia del fútbol, yo pienso. El enfrentamiento más cercano que se podría dar es el año que viene en Copa Rumana, porque uno está en primera, otro está en segunda, o si consiguieran el ascenso, cosa que está difícil, porque hemos estado mirando la clasificación y el Steaua lo tiene complicado. Pero bueno, es lo que tú dices, si pronto se da un enfrentamiento como este, podría ser unos enfrentamientos más tensos y más calientes de la historia del fútbol europeo. Sí, y debemos decir
que ya teníamos en la lista de viajes pendiente ir un día al calcio histórico, si se da el caso de que Steaua Bucarest y FCSB se enfrentan, nos podríamos pensar e intentar ir. Lo añadimos aquí a la lista de viajes pendientes en Inolvidables, que de momento ninguno se va a cumplir, porque como veis, el presupuesto Es el que no es. da de momento. Estamos como estamos, la empresa está como está. Pero bueno, La empresa todavía no tiene empresa. esto es lo que sucede. ¿Vosotros qué haríais si pasa esto, si pasara esto, si viene un empresario y os arrebata la identidad de vuestro club, tanto colores, escudo, incluso títulos, cánticos, cualquier cosa? ¿Qué haríais? ¿Seguiríais apoyando al original de toda la vida o seríais al que mantiene todo esto y se muda? Dejádnoslo en comentarios de alguna manera, hacérnoslo saber. Pero este ha sido el episodio de hoy del Steaua Bucarest de 1986. Los campeones que sorprendieron a toda Europa. Espero que os haya gustado. Nos vemos. Adiós.